Bueno, muy buenos días, hermanos, iglesia. Vamos a leer Lucas 11, del 34 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Señor Padre Santo, gracias Señor, por favor háblanos Señor, háblanos por favor Padre, quebranta nuestros corazones, quebranta, discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Es tu palabra que es espada de dos filos, Señor. Háblanos hoy por medio de la predicación. Guárdame, Señor, de predicar algo que vaya contra la Escritura, contra tu palabra, contra tus mandatos, contra tus decretos, Señor. Y ponme a anunciar simplemente lo que expone tu palabra, lo que se explica dentro de tu palabra. Guárdame, Señor, de la carne y permíteme predicar únicamente en el Espíritu de Dios, y que mis hermanos, todos los que estamos hoy reunidos acá, estemos en un mismo sentir, con mansedumbre, recibiendo la palabra, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la parábola número 32, se llama la parábola de la lámpara del cuerpo. Hace 8 días vimos la parábola de la lámpara o de la luz. Hoy vamos a ver la parábola de la lámpara del cuerpo. Está un poco relacionada. De hecho, va después de esta cita, de hecho la mencionamos hace 8 días, y va después del verso 33, que dice: nadie pone en oculto la luz encendida. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Entonces, hermano, va relacionado con ello, va relacionado con ser luz. Pero acá ya nos habla, y lo vamos a enfocar con que la lámpara del cuerpo es el ojo. Vamos a hablar un poco del ojo como tal, del ojo. ¿Y qué significa y qué es lo que nos quiere decir esta parábola? ¿De qué trata básicamente ello? De que el corazón y el entendimiento, y eso es lo que se entiende como el ojo acá, ya sea bueno o malo, produce los razonamientos y las acciones, ya sean luz o ya sean tinieblas. Entonces el ojo, que es nuestro corazón y nuestro entendimiento, es lo que determina lo que usted piensa, razona y hace. Entonces, ¿en qué contexto está escrita esta parábola? ¿En qué contexto, hermanos? Está después, si ustedes dan un repaso, lo que viene anteriormente está después de la oración del Padre Nuestro, está después del importunar en oración, que a medianoche decía que qué persona, si viene alguien a medianoche y le pide, no le da. Entonces nos dicen: pedid y se os dará. Nos habla de la importunar en la oración, de estar velando, orando todo el tiempo. De la casa dividida, que cuando allá acusan a Cristo de hacer los milagros por Belcebú, por el demonio, y él les explica, le dice que él no los puede hacer porque una casa, un reino dividido contra sí mismo nunca va a prosperar. Habla después del espíritu inmundo que vuelve, dice que cuando vuelve la casa está limpia, entran 7 demonios, es peor, son personas que han conocido la palabra de Dios, han caminado en el camino y de pronto se apartan. Esas personas, dice la palabra de Dios, que tienen mayor juicio, mayores plagas le van a venir a su vida, por decirlo de alguna manera. Sigue diciendo que bienaventurados los que oyen y guardan la palabra, y habla de cuando le llevan al Señor y le dicen que quién es mi madre y mis hermanos. Dice: no, más bien bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. Habla de la señal del profeta Jonás. Recuerden que le dicen al Señor que cuál es la señal. Dice: la única señal que se le dará será la señal del profeta Jonás. Es decir, que estuvo 3 días en el vientre, o sea, haciendo referencia a su muerte y a su resurrección. Y eso viene esta parte, y posteriormente es la denuncia a los fariseos. Hay de vosotros, escribas, fariseos. Los fariseos, digamos, estaban pendientes de las cosas externas, más no del corazón. Entonces le dice, en ese contexto está escrita esta parábola. También en Mateo está esta parte o esta parábola, y también está básicamente después de hablar de la ofrenda o la limosna, la oración, el ayuno, los tesoros en el cielo, y está antes de Dios y las riquezas y el afán y la ansiedad. Entonces, ¿por qué, hermanos? Mire que aquí el Señor nos habla, mire que lo dice antes,
por un lado de Dios y las riquezas y el afán y ansiedad, es decir, que no tengamos nuestra mirada, nuestros ojos en esas cosas. Nos lo dice, nos lo viene advirtiendo allí, nos lo empieza a advertir. Y también de denunciar a los fariseos, delante de la denuncia a los fariseos, perdón. ¿Por qué? Porque en ese momento los fariseos tenían su mirada en las cosas externas, en las cosas terrenales, no en las cosas que apuntaran al corazón, que apuntaran lógicamente a las cosas celestiales. Entonces por eso nos la dice, en ese contexto está escrita esta parábola, la parábola de la lámpara del cuerpo. Matthew Henry dice, el hombre mundano se equivoca en su primer principio, por tanto, todos sus razonamientos y acciones que de ahí surgen deben ser malos. Era el primer principio, es decir, lo que tiene uno en la mente, que finalmente es lo que sale del corazón. De ahí para adelante todo saldrá malo si está mal. Esto se aplica por igual a la religión falsa. Lo que es considerado luz es la oscuridad más densa. Este es el ejemplo espantoso pero corriente. Por tanto, debemos examinar cuidadosamente nuestros principios directrices a la luz de la palabra de Dios, pidiendo con oración ferviente la enseñanza de su Espíritu. Debemos orar sin cesar que nuestros corazones y entendimientos, que es de donde sale todo, sean abiertos, que podamos aprovechar la luz que disfrutamos. Cuidémonos especialmente de que la luz que está en nosotros no sea tinieblas, porque si nuestros principios directrices son malos, nuestro juicio y conducta serán malos. Hermanos, miren, voy a hablar este es el primer capítulo de introducción. En un segundo capítulo voy a explicar el ojo bueno y el ojo malo. En un tercer capítulo voy a hablar de cuidado con ser tinieblas, y cerramos con un cuarto capítulo, siendo llenos de luz. Hermanos, acompáñenme a Génesis 1:31. Voy a empezar primero hablando un poco, desarrollando el texto con la lámpara del cuerpo es el ojo, dentro de la introducción. Estamos todavía en la introducción, ya después empezamos del ojo bueno y el ojo malo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y vamos a Génesis 1:31. Hermanos, mire lo que pasa. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hay en nuestros ojos va a iluminar el resto del cuerpo. Lo que hay en nuestros ojos va a iluminar el resto del cuerpo. Génesis 1:31, ¿qué dice? Recuerden, ¿qué pasó allá? Estaba terminando la creación y dice Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Miren, vio bueno. Estamos hablando ahorita vamos a explicar el ojo bueno y el ojo malo. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hermanos, ¿qué había creado el Señor? ¿Qué fue lo primero que creó? La luz es lo primero que crea el Señor. Lo explicamos hace 8 días cuando vimos eso. La luz. ¿Por qué? Porque si a partir de la luz, todo lo que viene ahí va a ser bueno. Por eso al final él dice, y vio Dios que todo era bueno. Por eso después dice que el ojo bueno, lo vamos a explicar ahorita, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces el Señor arrancó por ahí en la creación. Arrancó por allá. Claro, el Señor en esencia ya era bueno, ya era luz. Pero Él nos muestra también, por medio de la creación, que todo tiene que partir de un principio bueno, y ese principio era la luz. De ahí para allá, eso lo hace en el primer día, después viene la expansión de los cielos, la bóveda celeste, ahora es de bóveda, ¿no? De bóveda celeste. La tierra, el mar, las cosas verdes, el sol, la luna, las aves, los peces, los animales terrestres, termina creándolos en el último día con el hombre, hermanos. Entonces, y dijo Dios, vio que todo lo que Dios había hecho era bueno. Mire, hermano, todo lo que el Señor creó, lo vio y dijo que era bueno en gran manera. Al final dice, en gran manera, o sea, fue demasiado bueno, fue muy bueno. En un mundo en tinieblas, desordenado, vacío, lo primero que hizo fue la luz para que alumbrara. Recuerden que lo explicamos basado también en Cristo, la vez pasada, en Cristo, que es la luz del mundo, que alumbra un mundo en tinieblas. Todo lo que hizo después estuvo lleno de luz y bueno. Él en sí mismo es la luz, su ojo es bueno, todo lo que Él hace es bueno, lógicamente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Lo que nuestros ojos desean, hermanos, ojo acá,
es lo que ama nuestro corazón. Escúcheme bien. Lo que sus ojos quieren ver es lo que hay en su corazón, lo que ama su corazón. Grábese. Grábese esto también. Lo que nuestros ojos también quieren ver es en lo que se ocupa nuestra mente. Lo que usted quiere ver es en lo que su mente está pensando la mayor parte del tiempo. Lo que anhelan nuestros ojos, esta es otra, es lo que nuestras manos finalmente tocarán. Es lo que nuestras manos van a ir a hacer, tocar, producir, bueno, etcétera, etcétera. Lo que nuestros ojos imaginan, lo que nuestros ojos están imaginando, es lo que finalmente nuestro cuerpo, nuestro ser, irá a adorará. Miren que parte de todo allí. Y si mi ojo es malo, habrá tinieblas, lógicamente. Y si es bueno, habrá luz. Entonces por eso todo parte de allí, hermanos. Por eso todo parte de allí. Mire, así como el tipo de ojo, como estamos viendo acá, bueno o malo, hace que hayan cosas buenas o malas, como luz, que es lo bueno, y tinieblas, que es malo, de la misma manera, el tipo de árbol, ya sea bueno o malo, determina el fruto. Es lo mismo, hermanos. Por eso nos dice la Escritura que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El impío puede hacer cosas buenas entre comillas, pero están manchadas de su pecado, están manchadas de las intenciones que hay dentro de su corazón. Entonces son malas para los ojos de Dios, porque las obras del impío son trapos inmundos para el Señor. Pero también de igual manera, el tipo de hombre, ya sea bueno o malo, determina lo que sale del corazón. Por eso la Escritura nos dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, hermanos. Entonces por eso es el principio directriz. O sea, lo que hay en sus ojos, lo que desean sus ojos, lo que anhelan sus ojos, lo que miran sus ojos, es lo que hay en su corazón, en su mente, es lo que usted finalmente va a hacer, va a actuar, va a decir, todo, hermanos. Es el principio directriz. Ahorita vamos a empezar a ver el ojo malo, el ojo bueno y el ojo malo. Mírense en el verso 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Repito, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces vamos a ver el ojo bueno, que produce luz, y el ojo malo, que produce tinieblas. Va ligado el ojo bueno, como se lo leí en las dos últimas citas bíblicas, con el nuevo nacimiento, hermanos, con el nacer de nuevo. El nuevo nacimiento nos da nueva visión, nos lo dice la Escritura, ya lo vamos a leer. Dice que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es indispensable para ver las cosas celestiales. Si no hay nuevo nacimiento, yo no puedo ver las cosas celestiales. Entonces mi ojo es malo. Es la base de todo, hermanos. Si nuestros ojos están apegados a las cosas de arriba, es decir, a la luz, quiere decir que todo nuestro ser estará enfocado arriba en la luz, hermanos. Podemos ver las cosas celestiales. Quiere decir que hemos nacido de nuevo. Quiere decir que amamos la luz. Quiere decir que el corazón y nuestro entendimiento han sido cambiados. Tenemos un ojo bueno. Si podemos entender y ver y amar las cosas celestiales. Por lo tanto, nuestros razonamientos y acciones son llenos de luz, hermanos. Acompáñenme a Juan 3. Vamos a leer del 3 al 12. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dejemos ahí. Hermanos, sin nuevo nacimiento no vemos. Esa es la realidad. No vemos, no podemos creer las cosas espirituales. Por eso dice el Señor, de cierto te digo. Hace un énfasis. Cuando se menciona la escritura de esta manera, está haciendo un énfasis. De cierto te digo. Ponga mucha atención, mire, es verdad, es autoridad. Yo lo estoy diciendo, téngalo presente. Que el que no naciere, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, hermanos. Hermanos, nosotros no creemos y después nacemos de nuevo, como enseña en la iglesia moderna y en las iglesias arminianas. Nosotros primero tenemos que nacer de nuevo y después vamos a ver el reino de Dios. Entonces, si usted no ve las cosas espirituales, si usted no ve la gloria de Cristo, si usted no ve lo que es Cristo, es porque tal vez, o no, usted no ha nacido de nuevo. O sea, usted necesita nacer de nuevo. Por eso el Señor al final te dice, os es necesario nacer de nuevo, es indispensable nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, por eso es que muchas veces usted siempre está en tinieblas. Usted todo es tinieblas. Para usted el cristianismo es exagerado, el cristianismo es locura, el cristianismo son todas estas cosas. Porque tal vez usted no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Pues sus ojos están apuntando siempre allá, a lo celestial, a lo eterno. Mire, la visión, hermanos, estará enfocada en las cosas de la tierra si no hemos nacido de nuevo. Mire, si no hemos nacido de nuevo, estará enfocada en las cosas de la tierra, en las tinieblas. El corazón, los deseos, los pensamientos, los razonamientos y las acciones siempre apuntarán a satisfacer las cosas terrenales, de la carne, de las tinieblas, que al final son del reino de Satanás. Así usted abiertamente no diga yo adoro a Satán. ¿Sí me hago entender? Pero usted inconscientemente está adorando a Satanás. Le está sirviendo al príncipe de las tinieblas. Por el contrario, si hemos recibido el don sobrenatural del nuevo nacimiento, nuestra visión estará enfocada en las cosas celestiales, en la luz. Nuestro corazón, deseos, pensamientos, razonamientos y acciones siempre apuntarán a satisfacer las cosas de arriba, del Espíritu, de la luz, del reino de Cristo, hermano. Por eso el cristiano todo el tiempo se está negando por cumplir la voluntad del Señor. Siempre está no satisfaciendo su carne, sino satisfaciendo las cosas del Señor. Siempre. Por eso el que no es cristiano, para él es una carga pesada seguir al Señor. Es una carga, es un yugo para él, porque no ha nacido de nuevo, esa es la realidad. El Señor dice, mi yugo es suave y ligera mi carga. Suave, hermano, para el cristiano verdadero, los mandamientos del Señor son deleitosos, los quiere seguir siempre. Claro, hay momentos en los cuales cuesta, pero hermano, el Espíritu siempre vence sobre la carne. Mire, hermanos, satisfacirá las cosas de arriba, del Espíritu, de la luz, del reino de Cristo. Mire lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Si usted está en la carne, pues va a hacer puras cosas de la carne. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, hermanos. Hacemos cosas celestiales, hacemos cosas, así el mundo le parezca locura, hermanos. Así es, hermanos. Eso dice la Escritura, solo lo dice Marco. Por eso el Señor advierte al final: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario. Pues cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz, hermano. Entonces, el ojo bueno produce
Entonces partimos del nuevo nacimiento, y eso producirá llenura de luz en el cristiano lógicamente verdadero. Dice, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, hermanos. Acompáñenme a Levítico 10 del 8 al 11, hermanos. Entonces, aquí vamos a apuntar a un concepto que se llama el discernimiento, hermanos, discernimiento. Levítico 10 del 8 al 11, hermanos. O sea, estar lleno de luz es tener discernimiento espiritual, hermanos. Discernimiento espiritual. El Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Sí ven? Y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Miren, es importante tener en cuenta que porque el Señor hace una relación aquí con el licor, porque usted sabe que cuando usted bebe, se le nubla la vista totalmente, se le nubla el entendimiento, va relacionado con eso. Mire, hermanos, la Biblia también nos dice que examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Examinarlo todo, no pruebe todo, examínelo. La iglesia moderna lo utiliza mal. Examínelo todo es, vaya, pruebe todo, revuélquese y después saque lo bueno. No, eso no es lo que dice la Escritura. Examínelo, mire, discierna, si eso es bueno, tómelo, pero si eso es malo, apártese. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Absténgase, no pruebe. Cuando nuestro ojo es bueno, discerniremos entre lo santo y lo profano, hermanos, entre lo inmundo y lo limpio, lo que viene del Señor y lo que viene de Satanás, la luz y las tinieblas discerniremos. Examinaremos todo lo que hay en el mundo, retendremos lo bueno, nos abstendremos de toda especie de mal, es decir, de lo profano, de lo inmundo, de las tinieblas, de lo mundano. No probaremos las cosas del mundo con la excusa de examinarlo todo, como dicen ellos. Solo retendremos lo bueno, nos apartaremos de todo lo malo, de las tinieblas, y buscaremos siempre lo que venga de la luz, para ser llenos de luz. Pues cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Hermanos, esto tiene mucho que ver con, hermanos, pasa algo y nosotros muchas veces juzgamos mal, porque no juzgamos de acuerdo a la Escritura, discernimos mal. Entonces, condenamos, como dice la palabra, al inocente y justificamos al impío muchas veces. Se puede ver de muchas maneras. Cuando recibimos consejo, entonces usted lo que le están diciendo no lo discierne. ¿Por qué? Porque tal vez le están alimentando su propia carne y a usted le gusta irse por ese lado. Cuando usted da consejo de la misma manera, no aconseja de acuerdo a la palabra, no tiene discernimiento de acuerdo a la palabra. Hermanos, pidamos discernimiento, porque nosotros no solamente nos podremos desviar si no tenemos discernimiento, sino que podemos hacer desviar a otros si no tenemos el discernimiento que es. Hermanos, debemos pedir discernimiento espiritual. Discernimiento, siempre, a mí me aterra porque siempre pasa algo y empiezan, no, pero ¿qué estaremos haciendo mal? ¿Pero qué? No sé qué. Y cuando uno se pone y analiza las cosas a la luz de la Escritura, se da cuenta que no es así, hermanos, que no es así. Hermanos, discernamos, es a la luz de la Escritura, no es a la luz de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de lo que a mí me parece, que pobrecito, no, hermanos. Nosotros no nos movemos, decía un pastor, así fuera de apóstata, pero tenía razón. Decía, nosotros no nos movemos por principios, nos movemos por principios y los principios están acá, hermanos. Y por eso, si tu ojo es bueno, de ahí para adelante todo lo que usted salga y diga va a ser bueno, hermanos. Por eso debemos saturarnos de este libro, saturarnos de la palabra de Dios, hermanos. Saturarnos y pedirle al Señor que nos ayude y nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos. Es mejor callar. Ustedes a veces le preguntan algo, va a decir algo, hermano, es mejor que calle, piense, váyase a orar y ahí sí hable. Porque probablemente decimos lo primero que se nos viene a la cabeza y es en la carne y no en el espíritu, hermanos.
Debemos tener discernimiento, que apoyamos, que condenamos. Yo le decía a algunos hermanos, nosotros no podemos estar apoyando el pecado. Entonces, por congraciarnos, les ponemos manitas así a personas que están practicando el pecado. Eso es falta de discernimiento, hermanos. Eso es falta de discernimiento. ¿Por qué? Porque usted se cree más bueno que Dios. Y ese es el problema de nosotros. Ahorita voy a leer unos extractos de Adolf Dupin. Tenemos un sentimentalismo sensible, pero no estamos guiados muchas veces por principios. Entonces, hermanos, el ojo malo, entonces, ve mal, hace una imagen falsa de Dios, adora lo que no existe, lo que no conoce y lo que no ven, además. Si nuestros ojos están apegados a las cosas del mundo, es decir, a las tinieblas, todo nuestro ser estará en el mundo, en las tinieblas. No podemos ver las cosas celestiales, no ha habido un nuevo nacimiento. Solo queremos ver las tinieblas. Cuando el ojo es malo, solo se quiere ver tinieblas. Corazón y entendimiento no han sido cambiados, el ojo es malo. Entonces los razonamientos y acciones son tinieblas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos dice Romanos 10. Romanos 3, del 10 al 18, dice, yo sé que usted ya lo conoce, se lo va a leer, pero quiero ver cómo cierra este pasaje que habla de la depravación total del ser humano. Mire cómo cierra. Romanos 3, del 10 al 18, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Y cómo cierra? No hay temor de Dios delante de sus ojos, hermanos. Esa es la razón. El corazón está muerto, el corazón es depravado, porque no podemos, el ojo es malo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, hermanos. El impío no tiene temor de Dios delante de sus ojos. No lo tiene, hermano. Y por eso él todo lo tinda. Todo apunta a lo pagano, a lo mundano, a lo profano, a todas esas cosas, hermano. Porque él no entiende, no puede ver, él no tiene nuevo nacimiento. Su ojo es malo. Por consiguiente, todo apuntará a las tinieblas. Dice, cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esa es la realidad. Hermanos, acompáñenme a Éxodo 20. Vamos a ver el segundo mandamiento. Tiene mucho que ver con eso. Segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen. Mire que tiene que ver con la visión, con lo que usted piensa acá en su mente, que finalmente nace de su corazón. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, porque usted se está imaginando algo. Sus ojos están viendo lo que no es. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, Señor. Mis mandamientos, dice el Señor. Hermanos, ese es el problema, ese es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento quiere decir que el hombre no tiene, el que viola ese mandamiento, el que lo está violando, los idólatras, es que no tienen la visión, no tienen un ojo bueno, por eso no pueden ver, por eso se hacen imagen de Dios. Hermanos, yo voy a leer unos apartes, son parafraseados, los tomé y metí unas cosas mías, complementé. Yo en un sermón que se llamaba los atributos de Dios, la supremacía de Dios, fue uno de los primeros atributos que prediqué. Saqué unos apartes del libro Los atributos de Dios de Pink. Voy a decir algunas cosas de él, no todo es de él, por eso no me voy a poner a decir esto sí, esto no, pero digamos, algunas cosas tomé de allí. Lutero le dijo a Erasmo, mire, yo lo he repetido esto varias veces, vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Pongan atención acá, hermanos. Ese es el problema del mundo. Hermanos, esa es la misma denuncia que ustedes y yo hoy hacemos a los predicadores y a los que siguen a ciegas sus enseñanzas.
Incluso entre los denominados cristianos, y los pongo entre comillas, el Dios de la Biblia es completamente desconocido. Los hombres imaginan acá a sus ojos que al Señor lo mueven no los principios, sino los sentimientos. Creen que su omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios. Creen que si en realidad el Señor se ha forjado un plan, es como el nuestro, sujeto a cambios. Eso cree el mundo. Que nosotros le vamos a mover la mano a Dios para nuestros caprichos. Desvirtúan la obra invencible del Espíritu Santo, convirtiéndola en una oferta en el que el libre albedrío puede vencer. ¡Qué osadía esa! ¡Qué osadía! Es el esclavo albedrío, debería llamarse más bien. El esclavo albedrío. Desconocen, y esto es una cosa importante, el mundo y los falsos cristianos, sobre todo, la doctrina del nuevo nacimiento, como obra sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. La desconocen por completo. Por eso justifican el pecado y la tibieza de la iglesia. Mire, hermanos, yo estoy convencido, hermanos, que los grandes errores y herejías de la iglesia, cuando se empiezan a desviar, es por no entender la doctrina del nuevo nacimiento. Eso le pasa al neocalvinismo. Eso le pasó a la iglesia moderna. No entendieron la doctrina del nuevo nacimiento. Por eso estas personas están justificando el suicidio, por eso meten psicología, por eso son las maldiciones generacionales, porque no entienden que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No lo pueden entender. Y por eso están justificando el pecado. O sea, soy convencido, hermanos, que esa es la razón. ¿Por qué? Y eso va ligado también a no entender la naturaleza del pecado. Miren, hermanos, ellos rebajan a Cristo a una simple medicina que las personas toman para mejorar sus vidas. Creen en un Dios hippie de paz, amor y tolerancia con el pecado, y no en el Señor soberano, santo y airado con el pecado y con el impío. Se han hecho una imagen de Dios estas personas. Corazón y entendimiento no han sido cambiados. Razonamientos y acciones son totalmente erradas y depravadas. La depravación total del ser humano. Están en tinieblas, pues cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esa es la realidad, hermanos. Pablo hizo esta misma denuncia en Atenas. Recuerden, ¿qué les dijo? Pasando y mirando vuestro santuario, dijo, observo que son muy religiosos, les dice. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. ¿Por qué? Porque se han hecho una imagen de Dios. Por eso crean muchos dioses. Se han hecho una imagen de Dios completa. Esa es la misma, lo mismo les dijo Pablo allá en Hechos. Es la misma también denuncia que hizo el Señor Jesucristo a los judíos en Juan 4. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es lo mismo. Mire, alguien decía que el domingo es el día de mayor idolatría en el mundo, porque muchas personas se reúnen a adorar a un Dios que no conocen, a un Dios de su imaginación. Los idólatras religiosos se hacen dioses de madera o de piedra, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro de la cristiandad se elaboran dioses producto de sus propias mentes y corazones depravados. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. El Dios de hoy no se parece más al soberano supremo de la Biblia de lo que la confusa y vacilante llama de una vela se parece a la gloria del sol de mediodía. Mire cómo lo compara aquí Pink. Mire, una vela la compara con la gloria del sol de mediodía. Así más o menos es el Dios en el cual ellos creen. Hermano, yo aquí hago una claridad también que es bueno dejarlo claro. Cuando usted ya llega al punto de coger, levantar una imagen, fabricarla con un pedazo de yeso, un pedazo de palo, ya es la depravación máxima, el grado máximo de idolatría. Para que quede claro, porque muchas veces el católico se excusa en que todos tenemos ídolos, y entonces que es lo mismo. No, hermanos, usted y yo luchamos con los amores que todavía tenemos, con las cosas que no debemos, pero el católico se deleita adorando a sus dioses, como el cristiano moderno se deleita adorando a ese Dios que no existe. ¿Sí me hago entender? Ay, hermanos, el Dios predicado en púlpitos y conferencias
bíblicas, el mencionado en gran parte de la literatura cristiana actual, es invención de la imaginación humana, hermanos, esa es la realidad. Una ficción del sentimentalismo sensiblero, como les decía ahorita. Un Dios cuya voluntad, designios y propósitos pueden ser resistidos, frustrados o derrotados. Un Dios que tolera el pecado como abuelo alcahueta, que no exige de su pueblo santidad, que no concede los dones para vivir como Él dijo que viviéramos en cualquier época. Eso es lo que ellos no pueden entender. Sed santos como yo soy santo, y yo te proveo eso. Yo te entrego el nuevo nacimiento, que es una obra sobrenatural. Por eso ellos viven diciendo, pero es que estamos en otras épocas. Es que los puritanos vivían y no tenían televisión, internet, que la iglesia primitiva. No, hermanos, es una obra sobrenatural. El mismo llamado es todo el tiempo. Entonces ellos no entienden a ese Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios no cambia. Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, hermanos. Mire, hermanos, un Dios así, que no concede los dones también para vivir como Él dijo que viviéramos en cualquier época. Un Dios así, escúcheme bien, hermanos. Un Dios así, es un Dios que no tiene derecho alguno a la deidad. Escúcheme bien lo que les voy a decir. No tiene derecho alguno a la deidad. Y lejos de ser objeto digno de adoración, merece desprecio. Un Dios así, porque no es el Dios de la Biblia. Y si no es el Dios de la Biblia, es un ídolo. Y ese Dios no merece adoración, merece desprecio, merece repudio. Es un Dios para los que están en las tinieblas, porque cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas, y van a las más densas tinieblas, hermanos. Esa es la realidad. Por eso debemos estar sustentados en este libro, porque por no conocer la palabra de Dios es que emitimos juicios equivocados. Y estamos justificando a la luz de mis sentimientos y de mi corazón y de que a mí me parece y es que yo creo, y no a la luz de lo que dice la Escritura, hermanos. No conocemos muchas veces al Señor en la Escritura. Mira lo que dice Isaías 5, del 20 al 24, hermanos. Es conocido este pasaje. Dice Isaías 5, del 20 al 24. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire, ojo acá, subrayela. Ay de los sabios en sus propios ojos. Estamos hablando del ojo malo. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino. Mire que también lo siguen relacionando con el licor, ¿se da cuenta? Y hombres fuertes para mezclar bebida. Y los que justifican al impío mediante cohecho. Mire, justifica al impío. Muchas veces el cristiano hace así, justifica al impío. Y no se pone del lado de la verdad, de la palabra de Dios. Mire lo que les pasa a todas esas personas. Y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esa es la razón para usted juzgar entre lo bueno y lo malo, o más bien para hacer lo malo y para hacer tinieblas. Esa es la razón al final. Desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel, hermanos. Tan importante que leer la Biblia, hermanos, tan importante que leer la palabra de Dios, pero no leerla como un libro, sino leerla en el Espíritu, hermanos. Miren, J.C. Wright dijo: tenga cuidado de fabricar un Dios propio, un Dios que es todo misericordia, pero no justo, un Dios que es todo amor, pero no santo, un Dios que tiene un cielo para todos y un infierno para nadie, un Dios que puede permitir que el bien y el mal estén uno al lado del otro en este tiempo y que no hará distinción entre el bien y el mal en la eternidad. Tal Dios es un ídolo de su propia imaginación, es un ídolo tan verdadero como cualquier serpiente o cocodrilo en un templo egipcio, un ídolo tan verdadero como cualquiera hecho de metal o arcilla. Las manos de su propia imaginación y sentimentalismo lo han fabricado.
Él no es el Dios de la Biblia, y aparte del Dios de la Biblia no hay Dios en absoluto, hermanos. Hermanos, pero nosotros, si hemos nacido de nuevo, si realmente hemos nacido de nuevo, si tenemos ese ojo nuevo, o ese ojo bueno, no hacemos así, vivimos para Él, hermanos, como decía el Señor. Nosotros adoramos lo que sabemos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, hermanos. Yo no puedo adorar lo que no conozco, pero yo también puedo tener, entre comillas, un conocimiento intelectual, y si no es en el espíritu, por amor a Él, eso tampoco sirve, hermanos. Producto de un corazón regenerado. Hermanos, hacemos como Pablo, presentamos al Dios verdadero, al que no conocen, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, hermanos. Nosotros anunciamos ese Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que envió el Señor, al Rey de Reyes, hermanos. A ese anunciamos nosotros, al soberano de los cielos y de la tierra, hermanos, al que todo imperio y potestad están bajo sus pies, hermanos. A ese es el Dios que usted y yo adoramos. Pensemos también en eso cuando estemos por tomar cualquier decisión, incluso, hermanos. Cuando miremos esta vida, ese soberano de los cielos es el que nos tiene entre sus manos, hermanos, y nos lleva rumbo a una patria mejor. Hermanos, tercer capítulo, cuidado con ser tinieblas, cuidado con ser tinieblas. Dice el verso 35: mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entonces es una advertencia la que hace el Señor. Cuidado, mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Por qué? Porque recuerde que la Escritura nos dice que hay unos que han sido iluminados. Pueden tener luz, pero son tinieblas. Entonces dice, cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso. Esta cita también está en Mateo 6. Allá dice: así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Saqué esto de una Biblia de estudio que dice: nuestros ojos, para enfocar ahorita el tema de cuidado con ser tinieblas. Dice: nuestros ojos no pueden enfocar más de un objeto a la vez. Ojo acá, ojo acá. Nuestros ojos no pueden enfocar más de un objeto a la vez. Si tratamos de ver dos cosas a la vez, nuestra audición será borrosa. Inténtelo hacer y verá que no se puede. O sea, usted va a ver borroso. Si fijamos nuestros ojos en una sola cosa, nuestra visión será singular y todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Si acumulamos tesoros en los cielos y también en la tierra, nuestra visión espiritual será borrosa. O sea, usted quiere estar con un pie en el mundo y con otro pie en el cielo. Su visión va a ser borrosa, y por eso siempre, como decía el profeta, ¿hasta cuándo claudicarás entre dos caminos? Esa es la realidad. Usted está con un pie acá y un pie acá. Usted es un tibio. ¿Y qué dice la palabra de los tibios? Para tener una visión singular debemos guardar nuestro tesoro en un solo lugar, hermanos, en un solo lugar. Mirar los objetos a la vez, no fijar los ojos en uno solo, es hacer que nuestro ojo sea maligno. En tal caso, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Si nuestro corazón está apegado a los tesoros acumulados en la tierra, la luz que está en nosotros se convertirá en tinieblas y serán grandes las tinieblas. Grandes. Porque si sigue así, quiere decir que fue un simple iluminado nomás, pero no un regenerado. Hermanos, es por eso también que la Escritura nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto está posterior a esta parábola. Por eso termina diciendo esto. No puedo yo servir a dos señores. Viene hablando del ojo bueno, el ojo malo, luz, tiniebla, y le dice: usted no puede servir a Dios y a las riquezas, porque su visión no va a poder ser clara, hermano. No va a poder ser clara, y eso es lo que nosotros no entendemos, y nosotros seguimos muchas veces negociando cosas con el Señor, y ya sabemos que no debemos hacer, ya sabemos que debemos apartarnos, ya sabemos que debemos dejar ciertas cosas, y seguimos negociando en nuestra mente y con el Señor, y hermano, y se va a golpear, se va a pegar, se va a dar duro, se va a dar duro. Como dice Javier muchas veces, el Señor juega brusco. Hermanos,
El ojo es insaciable. Escúchenme, alguna vez dije algunas citas de esto. El ojo es insaciable. Si lo alimentamos de cosas mundanas, pues pereceremos. Era finalmente lo que amábamos, finalmente. Ojo con el ojo. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, dice Eclesiastés 1:8. Nunca se sacia. Aliméntelo de cosas mundanas y va a querer más cosas mundanas, hermano. Esa es la realidad. El Seol, dice Proverbios 27, el Seol y el lavador nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos, hermano. Nunca. Es lo que dice la Escritura, hermano. Sí, y ya vamos a ver unos ejemplos. Lo que aman nuestros ojos del mundo son tinieblas. Si yo hago cosas del mundo es porque son tinieblas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Esa es la realidad, hermanos. Mira, hermanos, Hollywood, la televisión, el internet, la publicidad, las modas, las noticias, los documentales, las series de Netflix bombardean pensamientos y ojos, hermanos. Ojo acá con lo que vemos. Nos influencian en cómo vestir, hablar, ver, pensar, hermanos. Esa es la realidad. Nos tienen adoctrinados totalmente y no nos hemos dado cuenta. Desde que nacemos, desde que entramos al colegio, en la educación general nos adoctrinan, nos siguen metiendo todas las filosofías del mundo, hermano. ¿Cuáles? Entre otras, hay muchas. Se las voy a nombrar: el relativismo, el humanismo y el ateísmo. Esa es la realidad. Mire, cualquier cosa, todo va enfocado allá. La inmoralidad sexual, todo eso, la perversión, todo eso, hacen ver el pecado cada vez menos grave. Ya no le llaman pecado, ya es, ni siquiera errores ya lo llaman, ya es tu verdad, es mi verdad. Así es. Y no nos hemos dado cuenta. Hermanos, miren, todo eso nos cambia la función que el Señor ha determinado en las cosas. Nos cambia la función de la familia. Ya la familia no es un papá, una mamá y unos hijos. Ahorita hay cualquier tipo de familias. Es una familia moderna, como decía Ricky Martin, ¿no? Alguien dijo, no, que si mi hijo me preguntó, mi hija, no sé qué es lo que... Mis hijos, yo le digo, no, es que esta es una familia moderna. Digo, ¿por qué tengo dos papás? No, es que esto es una familia moderna. Normal. Nos cambiaron el rol del hombre y la mujer. Entonces pusieron a la mujer a competir con el hombre. La pusieron a competir y son competencia. Y no ponen, como dice la Escritura, y deshonraron el trabajo más glorioso que tienen, es educar hijos para la gloria de Dios. Se los entregamos al César, se los entregamos al mundo. La disciplina de los niños igualmente, pero ¿cómo va a disciplinar al niño? Es muy pequeñito, él no puede entender. Hermano, la Escritura es más sabia, no sea necio. O es que le parece que lo que ha educado el mundo en los últimos, sobre todo 30, 40 años, son niños muy ejemplares, niños que le pegan a las papás, niños que se rebelan contra los padres. ¿Le parece? ¿Le parece que eso está bien? No, pero hoy incluso cristianos siguen justificando ese tipo de cosas, aunque lo vean en la Escritura. Gloria a Dios, porque gracias a Dios, aquí la gente que viene, si hay una de las cosas que pueden decir es que estos niños son niños educados en la palabra de Dios y se les nota, niños diferentes. Gloria a Dios por eso. Cambiaron el rol de la iglesia, cambiaron el rol de lo que es la política. ¿Por qué? Porque nos están educando para ser esclavos de un sistema, dependientes de un sistema. Ay, yo quiero comida, salud, y eso es lo que el Estado, Dios Estado me tiene que dar. Así nos educaron, hermanos. Así nos siguen educando. Metido. Y eso no dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que ayudes a tu prójimo. La Biblia dice que trabajes, que produzcas. Eso dice la palabra de Dios. Y nos cambiaron ese rol. Nos cambiaron el rol también del trabajo. Entonces el trabajo es trabajar, ahí sí se van al otro extremo, trabajar como burros, descuidar todas las cosas porque trabajan por la comida que perece y no por la que vida eterna permanece. Trabajan para el dinero porque su amor es el dinero. Y no trabajan como algo que da la gloria a Dios, como deberíamos trabajar todos. El dinero, entonces el dinero, ya cambiaron el concepto del amor al dinero, que es avaricia, porque la Biblia dice eso, que eso es deseos de progreso, es deseos de superación. Y distorsionamos todo eso. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero.
y todo lo que está en el mundo. ¿Qué nos cambió? Nos cambió también y nos distorsionaron y nos engañaron con la falsa ciencia. Nos inventaron la evolución, el Big Bang, un cosmos indefinido, cuando la palabra de Dios habla de otras cosas. La psicología, justificando el pecado. No, es que tú eres pecador porque es que tu mamá, porque el entorno, pobrecito, renuncia a todas tus maldiciones generacionales, pide perdón por los pecados de tu abuelito, de tu tatarabuelo, y pobrecito porque es que él era un drogadito o era un alcohólico, entonces pobrecito tú que eres un alcohólico. Y no nos mandan en las iglesias, porque eso está dentro de la iglesia, arrepiéntase de sus pecados, que usted no tiene justificación para pecar. Amén. La psiquiatría la desplazaron de ciencia. Claro, no, es que ese sí estudió medicina. Entonces, como ese sí estudió medicina, ese sí es más, ese sí yo lo respeto. Y resulta que muchas de las cosas que enseña la psiquiatría, como las enfermedades mentales, terminan justificando muchos pecados, como el suicidio, por ejemplo, como muchas cosas. No, es que como es un médico, el que lo dice es un médico. Y eso ya está dentro de los reformados. Por eso los reformados justifican el suicidio. O sea, es que ellos pueden decir unas cosas ciertas y otras cosas equivocadas, y ahí está el problema. La religión, ¿qué ha hecho la religión de manera general? Ha creado un Dios distorsionado, el relativismo, el humanismo, varios caminos de salvación. ¿Por qué? Porque lo único que quieren hacer es negar el infierno y justificar el pecado. Entonces hay varios caminos, relativismo, muchos caminos. Todos los caminos conducen a Dios. No, todos los caminos conducen a Roma, exacto. Solo hay un camino que conduce a la Jerusalén celestial, y es Cristo. Entonces en la iglesia ya se metió todo, la psicología, la diversión. No, es que los niños tienen que divertir. Es que un niño, ¿cómo va a pasarse un niño escuchando la palabra de Dios 2 o 3 horas? Miren, aquí hay ejemplos, hermanos. No, es que al niño hay que ponerle jueguitos, hay que llevarlo a que jueguen con payasos en la iglesia. No, hermanos, la escritura nunca nos habla de esas cosas. Los hijos estaban con los padres, los hijos con los padres en el templo. Por eso el Señor dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Dejad que vengan a la palabra, y les quitamos ese privilegio. Entonces ya el deber de los padres después es, claro, seguramente el niño no va a entender muchas cosas, la gran mayoría de cosas, pero el deber del papá, llegar a la casa y enseñarle al niño, decirle: mira, esto fue lo que vimos, esto fue, muchas cosas no va a entender. Claro, eso es el crecimiento normal de un niño, eso es lógico, pero el niño se acostumbra a tener disciplina, que es lo que uno tiene. Hermanos, todo eso está en la iglesia, el relativismo. ¿Por qué? Porque ellos pusieron sobre la palabra de Dios todas estas cosas. No creen, son unos incrédulos realmente. No creen que la Biblia es autoridad sobre todas esas cosas. Hermano, y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Creemos más en la falsa ciencia que en la palabra de Dios, hermanos. No entendemos. Mira, hermanos, la Biblia tiene autoridad sobre cualquier cosa, hermanos. Aunque la Biblia no sea un libro en el cual usted vaya a ver integrales, derivadas y cosas como tal, como entre comillas un libro de ciencia, hermanos, la Biblia tiene autoridad sobre todas esas cosas. Tiene autoridad, hermanos. Tiene autoridad. Si la Biblia dice que algo es, así es, hermanos. Nosotros no confiamos en eso. No confiamos en la Escritura. Somos unos incrédulos, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Por consiguiente, es un analfabetismo espiritual. Hermanos, todo esto no es más que los esfuerzos de Satanás por hacer ver el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos terrible y el evangelio menos urgente. Esa es la realidad. ¿Con qué alimentamos nuestros ojos? Hermanos, ¿con qué estamos alimentando nuestros ojos? ¿Qué vemos en televisión? ¿Qué vemos? Alguien oraba: puedo pasarme 2 horas viendo televisión, pero no puedo pasarme 2 horas en la comunión con el Señor. ¿Con qué alimentamos nuestros ojos? Televisión, novela, chismes, programas de eso. ¿Eso es lo que usted ve? Hermano, eso es lo que usted es. Su ojo es malo. Usted está lleno de luz. De tinieblas. ¿Qué libros lee? ¿Qué libros lee? Hermano, con todo respeto, pero si usted la pasa leyendo pura basura, eso es lo que hay en su corazón. Padres, debemos ser sabios con nuestros hijos para guiarlos en esas cosas.
¿Qué están leyendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que se alimenta? ¿Qué es lo que están viendo en televisión? Hermanos, difícilmente uno puede hoy ver en televisión algo que valga la pena, hermano. Difícilmente. Novelas, revistas, internet, claro. O sea, podemos usar todas estas cosas para la gloria de Dios. Ver cosas en la televisión que sean cristianas, prédicas, todo este tipo de cosas que tengan que ver, que nos alimenten espiritualmente. Lo mismo con los libros, lo mismo con lo que vemos en internet. ¿Para qué lo usamos? ¿Qué vemos? ¿Para qué utilizamos las redes sociales? ¿Para vanagloria propia? ¿O qué estamos viendo allá? ¿Predicamos el evangelio por medio de estas cosas? El Señor nos va a demandar por todas estas cosas. ¿Qué oímos o qué vemos en la universidad? Para nosotros lo que dicen nuestros profesores de la universidad está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Escuchamos y vemos lo que dicen nuestros amigos y los impíos por encima de la Escritura. Hermanos, examinaos, cuidado con ser tinieblas. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Ya todos acá tenemos luz. Cuidado con eso, hermanos. No juegue con fuego, se queman. Lo que nuestros ojos desean y nuestros corazones aman, eso es jugar con fuego, hermanos, cuando hacemos esas cosas para mal. Mira lo que dice Proverbios 6, del 26 al 29. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y mira lo que sigue diciendo. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Resalta esta palabra. Aquí está hablando del adulterio físico. Pero hermano, esto es un principio para las cosas espirituales. Usted no puede jugar con el pecado sin quemarse. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Mira, hermanos, el adulterio físico, aquí nos habla del adulterio físico. ¿De qué se alimenta el adulterio físico? Se alimenta de lo que hemos visto, hermanos. Mire, el que comete adulterio, hermano, lo planeó. El que comete adulterio no fue que un día cayó. Eso ya venía alimentándolo con los ojos, lo que estaba viendo, lo que estaba mirando donde no debía mirar. Olvídese. El que comete adulterio ya lo venía maquinando en su corazón, en sus ojos, en todas esas cosas. Olvídese, hermano. Por eso, ojo con lo que vemos. ¿De qué se alimenta? De eso, de la televisión, de la internet, de la pornografía, de lo que ve en las calles. De allá se alimenta y por eso termina en eso. Eso, el adulterio físico, nos hace infieles con nuestro cónyuge. Creemos que Dios no nos ve, pero Él sí nos ve. Él nos ve en el lugar secreto, en el cuarto, en la oscuridad, en todo lo que vemos y hacemos, hermanos. O sea, no hay temor de Dios delante de los ojos cuando actuamos de esta manera. Pero hermano, también está... bueno, listo, perdónenme, ya sigo explicando. Hermanos, hagamos como Job. Mire lo que hizo Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hizo pacto con sus ojos, hermano, de no mirar lo que no debía mirar, hermanos. Así deberíamos hacer nosotros, hoy todos los hombres. Hacer pacto con nuestros ojos para no mirar lo que no debemos mirar. Sigue diciendo la Escritura: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, así que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, hermanos. Si el televisor lo hace pecar, bótelo, hermano, si no lo puede controlar. Si el computador lo hace pecar, bótelo, hermano. Es preferible eso, si usted no puede controlar esas cosas. Pero también está el adulterio espiritual, que eso es un principio para el pecado, para todas estas cosas, como les decía. Lo que ama nuestro corazón, allá es lo que aman nuestros ojos, que también está en el corazón, pero acá son los ídolos, los afectos y el mundo. Nos hace, en el otro lado nos hace principalmente infieles a la esposa, también infieles a Dios, pero literalmente infieles a la esposa. Acá nos hace infieles a Dios, el adulterio espiritual.
Creemos que Dios no nos ve, allá creemos que tampoco el Señor nos ve, pero Él ve, allá Él ve lo que hacemos, acá Él ve el corazón de todas las cosas. Ve la hipocresía, ve el fariseísmo, ve la motivación real de seguir al Señor y ve la motivación real y la intención de hacer cada cosa que usted y yo hacemos. Es inútil tratar de engañar al Señor. Lo mejor que podemos hacer es decirle: Señor, mira, la verdad es que ayúdame, quita la hipocresía de mi corazón, dame afectos verdaderos, pero no tratemos de mostrar algo que no somos. Hermanos, jugar con el pecado pensando que Dios no nos está viendo o que seguirá soportando nuestra maldad es no conocer a Dios, el no tener temor de Él. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es estar muerto en pecados y delitos, en tinieblas. No juguemos con el pecado, nos quemaremos. Dios consumirá con fuego consumidor, quedaremos postrados en el desierto. Dios no puede ser burlado. Todo lo ve el Señor. Hermano, mire ejemplos. Recuerde lo que pasaba, esta cita la hemos leído muchas veces. Voy a hacer referencia, la de 1 Corintios 10, del 1 al 12. Habla que el pueblo estaba bajo la nube. Habían bebido de la roca espiritual que era Cristo. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban en la codicia, la idolatría, en el comer, en el beber, en el jugar. Dice, el pueblo se sentó a jugar, a beber y a comer. Estaban fornicando, estaban murmurando. Finalmente estaban tentando a Dios porque creían que Dios no los estaba viendo. Y cierra diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, hermanos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, no juegue con el pecado, lo que está diciendo acá. Usted no crea que si sigue jugando con el pecado no va a caer tarde que temprano. Eso es lo que nos está diciendo acá esta porción de la Escritura. No juegue con el pecado. Algunos pueden haber caminado en la iglesia con Cristo, haberse sentado acá al lado suyo, tener conocimiento de la palabra, pero en realidad no conocen a Dios. Sus afectos no han sido cambiados, su visión es cerrada, su corazón es depravado. En la práctica siguen las vanas filosofías, el humanismo, la psicología, la justicia humana. No conocen el carácter de Dios. Deben ser cambiado el corazón, renovada la mente, para que sus juicios y razonamientos sean correctos y no sigan en tinieblas. Si usted es así, cuidado, no juegue con el pecado. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una renda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciera frente al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, cuidado con ser tinieblas. Cuidado que la luz que hay en usted sea tinieblas. Cuidado, nos dice. Cuidado. Y fuera de eso, hermanos, no le vaya a echar la culpa al Señor cuando peque, porque muchas veces hacemos eso. Vaya buscando Santiago 1 del 12 al 16. No le eche la culpa al Señor, no culpe al Señor por sus pecados. Asuma su responsabilidad, más bien arrepiéntase, no se equivoque, no erréis. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado es de parte de Dios. Mira, no diga eso, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis, hermanos.
Si hacemos lo bueno, hermanos, es por la gracia de Dios. Y eso nos derriba totalmente. Pero si pecamos, es por nosotros, por nuestra obstinación. No culpemos al Señor, no justifiquemos el pecado. Cuidado con ser tinieblas. Vayamos a Él sinceramente, en arrepentimiento y por perdón, para que nos ayude a no caer, hermanos, y a andar en la luz. Hermanos, siendo llenos de luz, dice el verso 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hermanos, debemos cimentarnos en lo que es la luz. ¿En qué cosas? Pues hermanos, yo sé que ustedes y yo la sabemos. En el Dios verdadero, en su palabra, en su ley, en su amado Hijo Jesucristo, en la guía del Espíritu Santo, en las cosas celestiales, en la fe. Todas estas no tienen parte alguna en las tinieblas, hermanos. Escúchenme bien. Nada de esto que yo le acabo de decir, el Dios verdadero, la palabra, la ley, el Hijo, el Espíritu, las cosas celestiales, la fe, nada de eso tiene parte alguna en tinieblas. No tiene ni siquiera un pedacito de tinieblas, hermano. Todo es luz. Luminosa, resplandece, renovemos nuestra mente. Mire lo que dice Romanos 12, del 1 al 2, hermanos. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o no se adapten a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento acá, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, debemos conocer a Dios, sus atributos, su carácter, la naturaleza del pecado, los juicios de Dios. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es nuestra gloria, dice la palabra de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, hermanos. En eso debemos gloriarnos, hermanos, en entender al Señor y en conocer al Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque así entenderemos sus designios, sus decretos, las pruebas que llegan a nuestra vida, las tribulaciones, sin queja y sin justificaciones. Y sin justificarse, no solo usted mismo, sino al impío y las cosas que pasan. Hermanos, debemos saturarnos de la palabra de Dios. Les decía, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para que usted viva esta vida como debe ser. Pero nosotros no le creemos a este libro, hermanos. Esa es la realidad. No le creemos a este libro. No creemos que esta Biblia es autoridad y nos hace sabios para vivir la vida en esta tierra. No le creemos a este libro, hermanos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. Hermano, la palabra nos aleja de las vanas filosofías, del humanismo, del relativismo, del ateísmo, de la falsa ciencia. Es útil para todo, para el hogar, para los hijos, para la ciencia, para el trabajo, para la ley, para todo lo que usted no se imagina. Para esto es útil la palabra. Hermanos, debemos amar su ley. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento. No nos desviaremos, así que pidámosle al Señor esto: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, pidámosle al Señor para que nos dé deleite por la Escritura, deleite por la palabra. Abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Hermanos, debemos seguir la luz, debemos seguir a su Hijo, a Cristo. Yo les decía hace 8 días,
dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, si seguimos a Cristo verdaderamente, por medio de la Escritura, no andaremos en tinieblas. Amén. No andaremos desviados, confundidos, frustrados. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida, que es la luz. Él alumbra en las tinieblas, Él las vence. Les decía la vez pasada también, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, hermanos. Hermanos, esto nos va a ayudar, y pidamos por tener ojos espirituales, mirar arriba, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermanos. O sea, miremos allá, pidamos por eso, hermanos. Todo lo demás perderá valor, hermano. Por eso es que a usted le cuesta tanto seguir el camino cristiano, porque para usted todo lo que no es del reino de Cristo es lo que más tiene valor para usted. Pero cuando usted se satura de las cosas del Señor, va a la luz, va a Cristo, va a la palabra, hermano, todas esas cosas pierden valor. Empiezan a perder valor, hermano. Empiezan a perder valor. Los tesoros, hermanos, recuerden, son donde yo tengo puesto mis ojos. Lo que usted mira, lo que usted ama, allá está su tesoro, hermano. Allá está su corazón. Es lo que yo más amo. Recuerden, Esteban miró al cielo cuando lo estaban matando y vio a Cristo, su mayor tesoro. Estaba gozoso. Morir era ganancia para Esteban. Se iba a ver con su Redentor, con su bendito Salvador, por el quien él había vivido en vida, hermanos. Hermanos, estamos hablando del ojo. Creo que esta es una de las partes más fundamentales acá. Hermanos, debemos pedir discernimiento y sabiduría. Él lo da generosamente. Eso lo dice la palabra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, hermano, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, hermanos. Pidamos para que nuestros ojos vean bien, hermanos. Disciernan bien, juzguen bien, aconsejen bien, vean bien, hermanos, de manera general. Ay, hermanos, debemos tener fe, hermanos, debemos tener fe sobre todo. Fe en todas estas cosas. Mire, recuerden que dice la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos. No se ve físicamente, pero la fe nos hace ver espiritualmente, hermanos. El ojo bueno ve las cosas que no se ven. El ojo malo ve solamente las cosas que se ven. Por eso esa es la fe, hermanos. Esa es la fe, hermanos. Es creer que Cristo va a volver un día, que todo lo que Él ha prometido es promesa para nosotros, hermanos, y que por eso vale la pena cualquier sacrificio por Él. Hermanos, no hay otra forma de vivir sin desviarse. Dice, por fe andamos, no por vista. Nosotros todo queremos vivir porque estamos como los judíos. Los judíos piden señales. Siempre queremos vivir así. Es que el Señor me castigó, mire esta prueba, no sé qué, y yo que voy a la iglesia cada 8 días, que no sé qué. Hermanos, recuerden, el justo por la fe vivirá. Pidamos la fe, que sea aumentada, así como le decían sus discípulos, aumentanos la fe, ayúdame en mi incredulidad, decía. Ay, hermanos, mire lo que dice, esto está en 2 Corintios 5, del 1 al 8. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Mire, se deshiciere, pasará todo lo... O sea, está hablando de cuando muera, de las cosas peores. Una cosa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre,
y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor o al Señor. Confiamos, hermanos, confiamos. Ay, hermano, mire lo que dice John Bunyan. Esto lo escribió desde la cárcel de Bedford, en Inglaterra, en 1662. Él estaba en una cárcel, y mire lo que escribió con respecto a la oración, hermanos, a la oración. Mire, a mí personalmente esta definición es una definición de 3 renglones. Me ha dado mucho gozo, me ha dado mucha esperanza, por lo menos, porque además todo lo que dice es bíblico. Hermano, mire, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas, mire, ojo acá, para cosas como las que Dios ha prometido. Dios promete dar sabiduría, Dios se la va a dar. Dios promete que si usted le pide cosas buenas, Él se las va a dar. Para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Hermano, a mí me parece que estas palabras son muy profundas, hermano. O sea, si usted está orando por algo que es conforme a la voluntad de Dios, tenga fe que el Señor lo va a hacer. Si usted está orando algo conforme a lo que la palabra de Dios ha prometido que se va a cumplir, tenga fe que el Señor lo va a hacer. Hermanos, pidamos por estas cosas sinceramente. Pidamos más fe para caminar esta carrera y no cansarnos. Eso es una cosa buena, hermanos. Pídala, pero pídala sinceramente, para creer todas las cosas que el Señor ha prometido darnos. Él dijo que si pedimos cosas buenas, Él nos las dará. Mire lo que dice Mateo 7. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Seremos llenos de luz, sin parte alguna en las tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hermanos, pidamos las cosas de la luz, el Señor nos las va a dar. Ay, Señor, es que mira, hay veces no entiendo tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Señor le va a dar eso, hermanos. Esas son promesas que el Señor ha dado. Señor, a veces no me da deleite leer tu palabra. Señor, dame gozo. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en la ley del Señor. Son cosas que el Señor dice, hace, promete. Hermanos, pidamos esas cosas. Pidámoslas. Me cuesta muchas veces las cosas de la carrera cristiana. Señor, ayúdame a mortificar el pecado. Dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Hermano, pidámosle, o sea, ¿cómo? Mira, hermano, cuando usted no ora, y normalmente esa es la misma persona que la que no tiene fe, pues obviamente no ora, hermano, y quiere que la vida cristiana les vaya así, hermano. No, es imposible, hermanos, es imposible. Cuando usted y yo no oramos es porque no tenemos fe. No tenemos fe, somos autosuficientes, creemos que nos las podemos solucionar todas. Qué osadía salir de la casa sin orar, hermanos. Qué osadía salir de la casa sin orar. Hermanos, arrepintámonos. O sea, eso no puede pasar en un cristiano, hermano. Y no es una oración, Señor, te doy gracias, te entrego este día y salgo. No, hermano, es un momento de comunión con el Señor. Levántese más temprano, mortifique la carne. Eso es lo que hay que hacer. Ay, hermanos, miren, aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que están aún en tinieblas, recuerde lo que dice la Escritura: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Si usted no se ha entregado a Cristo verdaderamente, es porque no puede ver la gloria del reino de Dios. No puede ver su majestad. Su corazón y entendimiento son malos. Su ojo es malo. Sus razonamientos y acciones son erradas, así haga cosas buenas de vez en cuando. Por eso se ha hecho una imagen falsa de Dios. Está en tinieblas y va rumbo a las tinieblas. La única manera de tener un ojo bueno es por medio de un milagro de arriba. Debe nacer de nuevo para que todo lo que vea sea conforme a la luz y sea lleno de luz.
Arrepiéntase de su maldad. Arrepiéntase de las tinieblas que hay en su vida. Vaya a Cristo, la luz. Es su única opción. Hermanos, mire, usted no tiene varias opciones para esta vida. Usted tiene muchas opciones, sí, para condenarse. Tiene muchos caminos para irse a condenación. Muchísimos, muchísimos. Los que usted no se imagine. Cuantas personas hayan en el mundo impías, tantos caminos hay para condenarse. Tantas religiones hayan en el mundo, tantos caminos hay para condenarse. Pero usted solo tiene un camino para ir a la vida eterna. Solamente tiene un camino para salvarse. Solamente en Cristo puede ser eso, hermano. Y si usted ve a Cristo, recuerde que es porque ya sucedió algo previamente en su vida. Es porque ya su corazón había sido preparado de antemano. Usted había nacido de nuevo y por eso puede ver a Cristo. Por eso es la única razón, para que nadie se gloríe. Pida por un milagro, clame a Dios si usted no puede ver las cosas celestiales. Clame a Dios porque os es necesario nacer de nuevo. Hermano, mirad pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas, porque si no, no lo puedo llamar hermano. El ojo es insaciable. Si lo alimentamos de cosas mundanas, pereceremos. Era finalmente lo que amábamos. Nuestro corazón no había sido transformado, nuestro ojo era malo. No juegue con fuego, se quemará. Mire los ejemplos de otros que caminaron dentro de la iglesia, jugaron con el pecado, amaron las tinieblas, amaron el mundo, pero quedaron postrados en el desierto. Se creían firmes, pero cayeron. Si está pecando, no culpe al Señor. Asuma su responsabilidad, sea valiente, no se equivoque, arrepiéntase. Vaya a Jesucristo, no sea que la luz que hay en usted, porque ha sido iluminado, sean en realidad tinieblas. Recuerde que cuando su ojo es bueno, también todo su cuerpo estará lleno de luz. Brotará el fruto en su vida, la luz será evidente. Hermano, si usted es cristiano verdadero, usted no tiene ni siquiera que demostrarlo, es que eso se nota, eso sale. Yo les decía, si usted tiene celo por el Señor, eso sale, eso brota. Eso, hermano, eso sale naturalmente. Si usted vive en santidad, eso sale naturalmente. Sea lleno de luz, simientes en el Dios verdadero, en su palabra, en su ley, en su amado Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en las cosas celestiales. No tienen parte alguna en las tinieblas nada de estas cosas. Todas ellas son luminosas y resplandecen. Lo que ofrece el mundo y sus filosofías, hermanos, por favor, son tinieblas, no vale la pena. Eso lo llevará a la más densa oscuridad si sigue ese camino. Pida fe, el Señor la da, para que no desmaye y crea que lo que dice la Biblia es la única verdad, hermanos. Que Cristo es la luz del mundo, su luz, y el que anda en él no andará en tinieblas. Renueve su mente, pida discernimiento y sabiduría, el Señor la da generosamente. Satúrese de la palabra de Cristo, esto es lo único que vence las tinieblas. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Señor, gracias, Señor. Ay, Señor, ilumínanos nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Ábrelos. Ay, Señor, que de verdad resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo en nuestras vidas, Señor. Quita, por favor, Señor, toda la hipocresía en nuestras vidas, en nuestros labios, en nuestros corazones. Por favor, Señor, ayúdanos a saturarnos de las cosas que son de la luz, en el Dios verdadero, en su Hijo amado Jesucristo, en su palabra, en tu ley, Señor, por medio del Espíritu Santo. Cimentarnos en la fe, Señor, danos discernimiento, Señor. Muchas veces juzgamos mal. Ayúdanos a juzgar con justo juicio todas las cosas, conforme a la Escritura, conforme a lo espiritual. Tu palabra dice que el que es de la carne, carne es; que es nacido de la carne, carne es; pero que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Señor, ayúdanos, por favor. Señor, ayúdanos a no desfallecer, a no desmayar.
Señor, solamente tu fe, Señor, tu palabra, tu poder en nosotros hará que sigamos corriendo esta carrera. Ayúdanos a orar más, Señor, te lo pido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.